Recuerden que si quieren ver problemas de este tipo o el tema completamente explicado, tengo un curso de matemáticas desde aritmética hasta probabilidad y estadística que se encuentra en la página www.canfmacontrol.com, donde encontrarás todos los temas, subtemas, ejemplos y ejercicios explicados desde cero, como si nunca hubieras visto ninguna de estas materias. El curso tiene un costo de 800 pesos y su duración es de por vida. Absolutamente todo el contenido que vaya añadiendo al curso es completamente gratis, sin pagos adicionales ni mensualidades. Pero como siempre se los digo, antes de adquirir este curso por favor vean alguno de mis videos explicando ejercicios o temas para que de esta forma sepan cuál es mi método de enseñanza y sepan lo que van a comprar. Además, recuerden que hago directos en Twitch todos los días a partir de las 12 de la noche. Y bueno, se resolvió el siguiente problema que venía en el examen de admisión del Instituto Politécnico Nacional del año 2022 a nivel superior en modalidad escolarizada. Y como siempre se los digo, no sé qué versión de examen haya sido ni para qué haya sido, pero el problema me dice lo siguiente: reducir la siguiente expresión de los logaritmos y me dan esta expresión que tenemos acá. A ver, está bien el enunciado, no hay ningún problema ni nada por el estilo, pero quiero hacer una pequeña diferencia respecto a una ecuación logarítmica y una expresión logarítmica. ¿Por qué? Porque sí, esto es una expresión logarítmica, no hay ningún problema, pero ¿cuál es la diferencia respecto a la ecuación logarítmica? Pues la ecuación logarítmica está igualada a algo. Por ejemplo, yo podría tener el 3 logaritmo de m más 2 logaritmo de n igualado con 4. Esta es una ecuación logarítmica, esto es una expresión logarítmica. Son cosas completamente diferentes porque se resuelven de manera diferente. Entonces, una vez vista la diferencia, vamos a empezar a reducir esta expresión. Para poder empezar a reducir una expresión logarítmica, obviamente necesitamos el uso de las propiedades de los logaritmos, pero antes de empezar a usar las propiedades de los logaritmos, tenemos que observar y verificar algo muy importante, y que los logaritmos tengan exactamente la misma base. Aquí tenemos logaritmo de m y logaritmo de n. Podemos darnos cuenta que no está indicada la base. Eso significa que ¿qué? Que los logaritmos son de base 10, por ende, tienen la misma base ambos logaritmos. A ver, creo que por aquí debe de haber una confusión y no pasa absolutamente nada. Vamos a empezar. Nosotros tenemos, por ejemplo, el logaritmo de base a de b, ¿no? El logaritmo de base a de b. Cuando nosotros tengamos el logaritmo de b, así como está escrito, sin indicarnos la base, automáticamente debemos de saber que esto es base 10, un logaritmo de base 10. Es como la raíz cuadrada. Cuando nos indica el cuadrado en el índice de la raíz, automáticamente sabemos que es una raíz cuadrada. Pasa exactamente lo mismo con los logaritmos. Cuando no está indicada la base, automáticamente es un base 10. Pero recordemos que también existe otro tipo de logaritmo y es el logaritmo natural de a, que no es otra cosa más que el logaritmo de base de exponente natural de a. Pero en lugar de poner el logaritmo de base exponente natural, pues se escribe como logaritmo natural. Entonces, una vez vista esta diferencia y viendo que realmente sí tienen la misma base, vamos a empezar a observar qué propiedades son las que tenemos que utilizar para poder reducir esta expresión. Lo primero que tenemos que hacer es observar que ambos logaritmos tienen coeficientes. Y a ver, por nada del perro mundo se les vaya a ocurrir decir, pues 3 logaritmo de m más 2 logaritmo de n, pues son 5 logaritmo de mn o algo por el estilo. No. Para empezar, no se puede reducir tal cual está escrito. ¿Por qué? Porque no son el mismo término. ¿Por qué no son el mismo término? Porque a pesar de que tengan la misma base, ahí está todo bien, no tienen el mismo argumento. Recordemos que el argumento es lo que está dentro de los paréntesis. Si nosotros tuviéramos escrito, por ejemplo, el 3 logaritmo de m más 2 logaritmo de m, entonces nosotros sí podríamos reducirlo como 5 logaritmo de m. ¿Por qué? Porque son términos semejantes. Base 10, argumento m, base 10, argumento m. Pero aquí podemos observar que tenemos base 10, hasta ahí todo bien. Pero aquí tenemos argumento m y aquí tenemos argumento n. Son diferentes argumentos, por ende son diferentes términos. No son términos reducibles, no son términos semejantes. Entonces no se les vaya a ocurrir eso. Se reduce mediante el uso de las propiedades.
Primero, ya les había comentado, podemos darnos cuenta que ambos términos tienen coeficiente y al momento de que un logaritmo presente coeficiente, nosotros podemos recurrir a la siguiente propiedad, que es la propiedad de c por el logaritmo de base a de b. Esto es igual al logaritmo de base a de b elevado a la c. Es decir, que cuando nosotros tenemos un coeficiente multiplicando a nuestro logaritmo de base, el que sea, el argumento se eleva a ese coeficiente. En este caso, pues nosotros tenemos como coeficiente 3 y tenemos como coeficiente 2. Entonces, ese es el primer paso que vamos a hacer. Me quedaría de la siguiente forma, que esto va a ser igual entonces al logaritmo de base 10, que recuerden, no se escribe, de m elevado al cubo. Sí lo podemos observar. Tenemos el coeficiente 3, se eleva nuestro argumento. Pero mucho ojo porque se está elevando nuestro argumento, no nuestra función logarítmica. Recuerden que si yo estuviera elevando la función logarítmica, estaría escrito como logaritmo al cubo de m, que es muy diferente elevar el argumento a elevar la función logarítmica. Entonces, aplicamos esta propiedad en este primer término, después volvemos a aplicar esa propiedad en este segundo término, me quedaría como el logaritmo de base 10 de n elevado al cuadrado. Perfecto, miren nada más qué sabroso y qué delicioso. Después, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que aplicar otra propiedad para poder reducir aún más esta expresión. ¿Cómo la vamos a hacer? O más bien, ¿qué propiedad va a ser? Pues es la propiedad precisamente de suma de logaritmos. Recuerden la propiedad, que es la siguiente, de logaritmo de base a de b más logaritmo de base a de c es igual al logaritmo de base a de b por c. Es decir, cuando nosotros tenemos logaritmos de la misma base con diferentes argumentos y estos se están sumando, lo podemos escribir como un solo logaritmo de esa base con el producto de los argumentos. Entonces es precisamente lo que vamos a hacer. Esto va a ser igual a el único logaritmo de la misma base, que en este caso es base 10, de el producto de los argumentos. M cúbica por n cúbica, es decir, m cúbica por n cuadrada. Ahí estamos, perfecto. Entonces esto va a ser igual al logaritmo de m cúbica n cuadrada, y este entonces sería el resultado de este problema. Simplemente vamos a buscar en dónde se encuentra dentro de los incisos y podemos darnos cuenta que entonces sería el inciso C, por lo que el inciso C entonces sería la respuesta de este problema. Ah, por cierto, dije n cúbica, por acá estoy pendejo.